Ahora que se ha puesto de moda nuevamente reivindicar a algunos, en algún sector de la política, el neoliberalismo de los 90, ni siquiera el de Macri, de los 90, quizá convenga refrescar la memoria de algunos para decirle que esas reformas que se hicieron en los 90 fueron también el inicio o el origen de la exclusión en la Argentina. La exclusión económica, la exclusión social, la exclusión política, pero fundamentalmente la exclusión de gente que quedó en aquel tiempo sin trabajo, se organizó en movimientos desocupados. Allí podemos ir a buscar el origen de los movimientos sociales. Es gente a la cual la economía chiquita que dejó el neoliberalismo no podía contener de ninguna manera, o no quería contener, y que se las rebuscó, se las arregló para transformarse en actor político de presión frente al Estado y con eso conseguir elementos para la subsistencia, ¿sí? Lo que hoy se dice despectivamente planeros no son una creación del peronismo, sino que, si se quiere y se lo quiere ubicar en tiempo y origen, surgen estos movimientos sociales en los 90. Son de alguna manera la secuela del neoliberalismo, la secuela que se descargó sobre espalda de trabajadores y trabajadoras que a partir de allí tuvieron que arreglárselas para sobrevivir, para tener un ingreso de subsistencia. Este movimiento social, o estos movimientos sociales, tienen un pico enorme, han tenido un protagonismo grande en el 2001, en los que fueron las revueltas del 2001, en la caída de Fernando de la Rúa, y en un momento el gobierno de Eduardo Duhalde, creo que fue bajo el gobierno de Duhalde, que era el ministro del Interior, si no recuerdo mal, se llamaba Álvarez, y en ese tiempo la idea que tuvieron frente a los movimientos sociales fue no conseguirles trabajo, porque no había sino que se les aplicó la represión, ¿no? Esa fue la salida del puente Pueyrredón, donde Costecchi y Santillán fueron asesinados por la policía bonaerense. Quiero decir, en ese proceso, los Feynman, todos los que hoy están los Laje, todos los que están hoy, demonizaron a esos movimientos sociales hasta que la sociedad se convenció de que había que dar algún tipo de respuesta y se creó el clima propicio para que fueran reprimidos. Y la represión, como casi siempre, incrementa la violencia, y como casi siempre ocurre cuando se incrementa la violencia, terminó en muertes. Eso precipitó la salida del gobierno de Eduardo Duhalde, la llegada después de la posibilidad, digamos, de que llegara Néstor Kirchner a la presidencia, aunque recordemos que Néstor asumió, él siempre lo decía, con más desocupados. El índice de desocupados era mayor a la cantidad de votos que había obtenido. Esos desocupados eran precisamente los que trataban de organizar los movimientos sociales. Miren esto es muy interesante. A medida que se va recuperando el empleo durante los gobiernos kirchneristas, decrecen las protestas de los movimientos sociales, algo lógico. No digo, si antes era un problema que te cortaran la calle, cuando la gente recupera su lugar de trabajo, es decir, su estructura de vida, sale de la calle, sale de la situación de protesta, se incorpora al aparato productivo. Eso sucedió durante los gobiernos kirchneristas, donde los planes bajaron, ¿sí? Los planes se vuelven a incrementar con Mauricio Macri. Y entre otras cosas se vuelven a incrementar porque la salida que tiene el neoliberalismo, o encontró finalmente el neoliberalismo, para solucionar o tratar de paliar o tener algún tipo de política específica frente a aquellos que excluye, son precisamente estos planes. La gente que recibe estos planes no es que no quiera trabajar, es que la verdad es que no son convocados al trabajo. ¿Por qué? Y porque, entre otras cosas, trabajar hoy en la Argentina pasó a ser, si se quiere, y para muchos casi un privilegio, ¿sí? Tuvimos en el medio pandemia, tuvimos de todo, pero fundamentalmente lo que tuvimos fueron 4 años de Macri que volvieron a excluir a más gente. Y la pusieron entre la espada y la pared, nuevamente. Los movimientos sociales adquirieron un gran protagonismo en la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri.
¿sí? La primera parte no, porque trataron de congraciarse con Carolina Stanley, que era la ministra de Desarrollo, que impulsaba esta política. Esta es una política que tiene el respaldo del Fondo Monetario Internacional, la de los planes sociales, ¿sí? Porque dicen, bueno, algo hay que darle a la gente que no tiene trabajo. No es, por eso quiero decir, no es Néstor Kirchner, no fue Néstor Kirchner, no es Cristina Fernández de Kirchner, no es Alberto Fernández. Esto es una política que el Fondo Monetario Internacional tiene para congraciarse, si se quiere, o responder a las consecuencias de sus programas económicos, o los programas económicos que habitualmente respalda. ¿No? El peronismo no tiene mucho que ver con los planes sociales. El peronismo crea trabajo. El peronismo cree en la producción. El peronismo cree en el pleno empleo. El peronismo cree en el consumo interno, y para eso necesitas buenos sueldos, y los buenos sueldos están derivados de los buenos trabajos. Entonces, acá creo que hay que aclarar una confusión de base allí. Y una vez aclarado eso, recordar que así como en los momentos neoliberales donde se da la exclusión, se incrementan las protestas de estos movimientos sociales, empezaron en la ruta, a un costadito, después ya se trasladaron a otros lugares donde tenían que ser más visibles. ¿Para qué? Para poder ser noticia. Una vez que son noticias, los atiende el funcionario de turno. Eso es casi diría yo, es de lógica elemental lo que sucede. Distinto de decir si a mí me gusta o no me gusta, pero es de lógica elemental. Ahora, cuando hay momentos en los que hay un Estado gobernado por gente que fomenta la producción, fomenta el trabajo, fomenta el salario, las protestas bajan y los movimientos sociales dejan de tener el protagonismo que tienen. Entonces tenemos un problema que es más profundo que si hay gente que está protestando o no está protestando. Yo entiendo que tiene dolor de cabeza porque está trasladándose a algún lugar y justo le cortan esa vía. Habrá alguna vía alternativa, pero en ese momento te da una bronca terrible. Es probable que te retrases, y generalmente, aparte trabajan muy bien los medios de comunicación, la pelea de pobres contra pobres, ¿no? O la pelea de afectados contra afectados. Acá son otros los que tienen que dar respuesta, claro que sí, pero la manifestación, el reclamo, la protesta está garantizado por la Constitución Nacional. Alguien por ahí dice, sí, el derecho a la circulación, también. Sí, claro que sí, y alguno hasta podrá postular que son derechos que están en tensión. Cada uno sabrá qué es lo más importante. A mí me parece siempre que el derecho al trabajo, el derecho al buen salario, el derecho a tener una vida digna, el derecho a hacerse oír, todo eso tiene un peso enorme en nuestra democracia. Y el derecho a la circulación es un derecho a mi juicio. No estoy diciendo que esto sea la verdad absoluta, mi verdad relativa, es un derecho que uno puede cumplir desviándose. ¿Se entiende lo que digo? No es que uno está 8 horas atrapado en un lugar. No, uno puede desviarse. Pero da bronca, claro que da bronca. Uno no puede desconocer esa bronca. Ahora, la vida no se maneja con broncas. Porque si no sería todo muy sencillo. ¿No? Si cada uno, en función de la bronca, resolviera qué hacer, estaríamos todos a los cabezazos. Y no se trata de eso. Se trata de entender cuál es el problema, porque una vez que lo entendés, una vez que lo comprendes, es decir, cuando te comprometes con el problema, bueno, quizá le encuentres una solución. La Argentina no puede seguir mirando para otro lado con el tema de las protestas sociales, porque son un termómetro de la situación de desigualdad que atraviesan millones de compatriotas. Entonces, la solución para esas cosas no puede ser el paro y la violencia, porque cada vez que se eligió el paro y la violencia y la represión, esto termina mal, termina en crimen. Y el Estado no puede ser criminal. El Estado puede hacer un montón de cosas, lo que no puede ser es criminal. La Argentina tiene antecedentes en materia de estados represivos, en materia de violencia institucional, con lo cual nosotros no podemos hacerlos distraídos frente a eso, como si pasara en otro país, como si le pasara al otro. Yo a veces escucho a la oposición en la Argentina, y a algunos oficialistas también, pero a la oposición en la Argentina, y parece que están hablando de una especie de país ideal. Y ese país ideal solo existe en los canales de televisión que tienen todas las soluciones a los problemas que atravesamos. No, muchas veces esos canales de televisión, o en esos canales de televisión, se difunden soluciones que en realidad agravan los problemas.
Yo estoy leyendo acá el proyecto que presentó Gerardo Milman, que era segundo de Patricia Bullrich cuando estaba en el Ministerio de Seguridad. Milman, primero que nada voy a decir, es un tipo que sabe de todo. En un momento estaba en el AFCA, porque era especialista en materia de comunicación audiovisual. ¿Se acuerdan? Con Martín Sabatella, él representaba a la oposición, Gerardo Milman, que viajaba bastante a todo esto. Viajaba bastante afuera. Y no solo. Así que es un tipo especialista en todo. Es decir, un chanta. Porque si sos especialista en todo, la verdad es que probablemente no sepa mucho de nada. Entonces, en este caso, Milman, ahora que es diputado, porque por esas obras de la Lombardi es diputado, Milman es diputado, bueno, qué sé yo, los votan, presentó un proyecto de ley. El proyecto de ley que presentó Milman es un peligro, porque está basado en la lógica de la represión para solucionar el problema de los cortes de calle. El problema en la Argentina, o mejor dicho, los cortes de calle son un problema, pero te puedo asegurar que no está entre los tres primeros. El principal problema que tienen los argentinos transversalmente es la inflación. Segundo problema, no llegas a fin de mes. Tercer problema, más grave todavía, tenés gente que tiene trabajos malos o muy precarios o que necesita planes para sobrevivir. Entonces vos a eso tenés que responder de una manera que no es con el palo y la represión. Ese ha sido el libreto histórico de la derecha. ¿Qué le vas a pegar a la gente? ¿Cómo la querés sacar? Está protestando. Yo entiendo que no te pueden cortar la calle 15 tipos. Sinceramente, yo estoy en desacuerdo con esas cosas porque pones en riesgo a los 15 tipos. Pero no solamente por la policía, porque un colectivero se truló y te los pisó. Ahora, estamos viendo protestas de estos movimientos sociales que son verdaderamente multitudinarias. Entonces, ¿qué querés hacer? ¿Meter la presa a toda esa gente? El proyecto de Milman en realidad es que le quiere sacar toda registración, personería jurídica, ayuda administrativa otorgada, subsidio, prestación o beneficio económico que percibiere por parte del Estado Nacional toda asociación o representante de asociaciones sociales involucradas en la comisión de delitos o contravenciones. Ustedes saben que el corte de calle, algunos lo consideran un delito, otros lo consideran una contravención. En la pirámide de Kelsen, la contravención es algo menor a lo que es un delito. Pero por una cosa o por la otra, hay algo que ocurre cuando se junta mucha gente en la calle. Y es que vos no podés cumplir taxativamente con lo que dice la norma, porque ¿qué haces? No se puede cortar la calle, tengo 40.000 personas, tengo 30.000 personas en la calle. Las tengo que remover, entonces las reprimo. Vos reprimís, ¿sí? La gente reacciona. Y en ese espiral de violencia muere gente. La represión no es buena consejera. Acá se reprimió muchísimo. Tenemos un máster en represión en la Argentina. Reprimimos ideas políticas, reprimimos trabajadores en huelga, a veces hasta los fusilamos, ¿no? Para que me voy a ir a la Patagonia, está la Patagonia rebelde, ¿no? Digo, tenemos un máster, tenemos doctorados, si se diera premios a la represión en la Argentina, está a tope. Y sin embargo, ¿qué? ¿Solucionaste algo? La cuestión social, vos no la podés resolver con el Código Penal. Es un contrasentido. Porque a un problema que tenías, que es la exclusión, le sumás otro que es la violencia que genera la exclusión. Desatás la violencia. Y vos como Estado tenés, es verdad, el monopolio de la fuerza para asegurar la paz. Ahora, antes de llegar a eso, vos tenés otras instancias. Y esas otras instancias son desde ya el diálogo, el estado de conversación, la posibilidad de resolver cuestiones que, me parece a mí, son prioritarias. ¿Qué hacemos con, si tenés una canasta de 90.000 pesos, qué hacemos con los que tienen ingresos inferiores a esa canasta? ¿Qué hacemos con la gente? Son nuestros compatriotas, ¿eh? Lo que pasa es que acá te los cosifican, primero te los tratan de planeros, después te lo tratan de una especie de escoria humana, ¿no? Porque están ahí, interrumpen el tránsito, son malos, están encapuchados. Entonces te terminan construyendo un enemigo ideal para que toda la frustración social se descargue sobre un grupo de gente. Así sucede, así ha sucedido siempre. Esta oposición quiere transformar a la Argentina en Colombia. Nos quieren poner en una situación donde peleemos hermanos contra hermanos. Realmente para que triunfe su modelo están dispuestos a hacer cualquier cosa. Por eso es tan importante, de cara al año que viene, exponerlos en su brutalidad. Porque no solamente son brutos, sino que son brutales. Y las dos cosas juntas son muy peligrosas. Pero aparte de brutos y brutales,
No tienen ninguna consideración. Ninguna consideración. No se conduelen por nada. Ven gente en la calle y son los inventores de la UCEP, ¿entendés? Digo, los agarran y los meten arriba de un carro y les pegan. Hay un reclamo ahora de La Matanza, del partido de La Matanza, por lo que hacía Cachatore en la época de la dictadura, que los agarraba, los subía a un camión, a los indigentes, a los pobres, y los tiraban. Pasaban la General Paz y los tiraban así, los tiraban como bolsas. Ese espíritu está acá, ¿eh? Esta normativa es eso. Los movimientos sociales existen porque existe la exclusión. Y existe la exclusión porque el neoliberalismo no da respuestas a qué hacer con los excluidos. Tiene muchas y muy buenas ideas para sacarle plata a los incluidos, pero tiene pésimas ideas para solucionar el problema de los excluidos. En estas cuestiones, el Fondo Monetario Internacional está a la izquierda de Milman. A la izquierda de Milman. Porque Milman quiere palo. Milman quiere represión. Y el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, como no le vamos a poder conseguir trabajo en las próximas décadas, bueno, démosle planes sociales. Hace falta, me parece, otra cosa. Hace falta un Estado más presente, si se quiere. Hace falta un Estado que entienda que los derechos son derechos y que tienen que garantizarlos. Y que si hay una correlación de fuerza que no es la debida, hay que construir una diferente. Quizás sea con los movimientos sociales y no contra los movimientos sociales. Yo creo que este gobierno intenta con los movimientos sociales. Y está muy bien. Está muy bien, porque lo que nosotros no podemos hacer bajo ningún concepto es cuando tenemos un problema, en vez de resolverlo, agravarlo. Esa es la clave. Toda esta gente, ¿saben qué hace? Está tirando nafta. Está tirando nafta todo el tiempo. Todo el tiempo. Y el año que viene los vamos a ver a todos ellos, a Patricia Bullrich, a Milman, a Milei, a Mauricio Macri, con un fósforo en la mano. ¿Ese es el futuro que queremos para este país?